así iniciamos, como todos los lunes a las 6 de la tarde, este es su programa que se llama Septenarte, y de conducción Gerardo Cruz Lara por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Buenas tardes, hoy tenemos cabina interesante. Llena casi. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pero antes, si usted quiere comer una rica pizza argentina con ese toque italiano, no tiene más que ir a Fugaceta Pizzas y Empanadas, que ¿dónde queda? En el 6135 West Sahara Avenue, Suite 2, Las Vegas, Nevada, 89146. Esto es Sahara y Jones, atendida por su dueño, el chef Fernando Esposato. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quisieras introducir a nuestro invitado del día de hoy, Mónica, por favor? Me cara conocida. Hoy está con nosotros Héctor Roca, acompañando a nuestro querido amigo Gerardo con un tema muy interesante. Sí, H.G. Wells, bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. ¿No? Y sobre todo por acompañarnos en este tema que en realidad me tuve que poner a estudiarlo porque a pesar de ser un autor muy conocido y sobre todo muy conocido en el cine, también yo no tenía una completa idea de la trascendencia de este hombre, tanto en la literatura como en el cine. Realmente es un pilar de la literatura, sobre todo porque aborda temas capitales para el interés humano, tema de carácter que habitualmente en la psicología y en otras ramas del pensamiento se denominan arquetípicos, aludiendo a aquellas cosas que... Acerca más el micrófono. Aludiendo a aquellas cosas que el ser humano anhela más que desde la razón, desde motivaciones muy internas que no solo son propias, sino que subyacen en toda la historia de la humanidad. En el caso que estamos mencionando, Wells explora esas cuestiones arquetípicas y las manifiesta maravillosamente en alguna de sus producciones literarias. Sabemos que la literatura le ha dado al cine importantes temas sobre los cuales desarrollar historias, pero tenemos que agradecer al cine la difusión que ha hecho de no solo de esos temas, sino de todos aquellos que se abordaron desde un origen literario. La realidad es que el cine ha tenido una labor de difusión maravillosa, porque sabemos que no todos estamos interesados profundamente en la lectura, pero nadie se priva de ver una película. Una buena película. Y en ese caso quería preguntarte cuál era tu visión para el caso de Wells y particularmente estos dos temas que había sugerido, que eran las novelas del Hombre Invisible y de La Máquina del Tiempo, que tantas veces fueron llevadas al cine desde ángulos distintos. Sí, pues el programa anterior dimos un poco lo que es nuestra opinión al respecto de las diferencias de un lenguaje escrito, una novela, digamos, en estos casos, y una película. Creo que Wells es uno de los autores que, como decíamos, más ha influenciado al cine, quizás por las temáticas que son muy cinematográficas, porque estaba yo pensando en un ejemplo de Shakespeare. Shakespeare pues es otra época muy distinta, pero sin embargo es alguien que escribió teatro, que en formato
el antecedente del guión cinematográfico está basado en lo que es el texto teatral, ¿no? Que está muy dirigido a indicaciones o especificaciones escénicas o de estructura dentro de lo que es de la estructura escénica, los trazos escénicos que le llaman, y está muy basado en diálogo, ¿no? Entonces, quien lee una obra de teatro tiene que imaginar muchas cosas de lo que está pasando, porque no mucho está explicado. Entonces, uno podría pensar que Shakespeare en ese sentido es muy cinematográfico. Sin embargo, las obras de Shakespeare no han sido la gran cosa en el cine. Han habido muchas, y algunas con mayor fortuna que otras, pero de ninguna manera han tenido la trascendencia que, por ejemplo, han tenido algunas obras de H.G. Wells, como las que mencionas, El hombre invisible, La máquina del tiempo, ¿no? Entonces, creo yo que lo que hace, en este caso por lo menos, y haciendo esta comparación, no es el formato en el que está escrito lo que hace cinematográfico algo o no. O sea que el lenguaje del autor no priva sobre la concepción fílmica, en definitiva. Es un interesante punto de vista, por eso tal vez la diversidad con que se ha podido abordar esos temas, porque incluso hasta ha habido una beta cómica sobre El hombre invisible con la interpretación de Chase. Chase, sí. Pero es probablemente muy cierto de que lo escrito puede traducirse tal vez muy bien en imágenes y secuencias que permitan atender a una cuestión fundamental tanto en el teatro como en el cine, que es el tiempo. La duración en que se puede expresar una idea y el respeto que se debe tener por ese marco temporal que sujeta la narración a leyes muy estrictas, y sobre todo desde el punto de vista del espectador o el lector, porque siempre recuerdo a una charla con un amigo cuando hablábamos de la literatura y el cine. Me decía: ¿por qué voy a perder tiempo leyendo cuando viendo una película que a lo sumo dura 2 horas me enteré de todo? En ese momento pareció un poco precaria su visión de la idea y de los gustos, pero realmente atiende a una cuestión fundamental en este tiempo, en esta época, que es la cuestión del tiempo y lo que hacemos los seres humanos con ese tiempo. Y no sé qué en el caso de Wells, si él tenía esa particular forma de escribir, o es que ya con su capacidad de anticipación ya preveía todo esto. ¿Qué es lo que hace tan cinematográfico a el trabajo de Wells? Los temas, las imágenes, lo futurista, ¿qué sería? Porque él no escribió nada pensando que se iba a hacer una película, ¿no? Él escribió novelas, ¿no? Sí, por lo menos en un principio. Pienso que, como lo había manifestado antes, que la raíz del interés que él despierta está precisamente en eso que denominé arquetípico, que no es una búsqueda de la razón en el ser humano con respecto a ciertos objetivos, sino que es algo que particularmente está dentro de cada uno de los seres humanos,
pero que no le es propio, sino que es el resultado de toda una herencia a la cual es muy difícil de definir. Pero, ¿de qué arquetipos estamos hablando? ¿Cuáles son los arquetipos que él maneja? Yo pienso que él habla de todas aquellas cosas que el ser humano en su interior desearía tener el poder de controlar. En el caso del hombre invisible, la impunidad para sus acciones. Además, en ambos casos, No me queda el tiempo y El hombre invisible, también subyace un interés por el conocimiento, ya sea para ser aprovechado en beneficio propio o simplemente una preocupación de índole científica, podríamos llamarla, pero que son cosas que, si lo definimos al revés y le preguntamos a alguien, ¿te gustaría ser invisible? Nadie va a negar que podría usar de ese beneficio. En algún momento, sí. Y si a alguien se le pregunta, ¿te gustaría poder viajar al pasado? Seguramente con la intención de modificar algo de lo que ha hecho y tal vez darle un mejor destino a sus objetivos y a sus acciones. Y aquí en este momento, Héctor, creo que también llegamos a una parte que siempre creo está presente en su obra, que son las consecuencias de, ¿no? Esos deseos o cuando se manifiestan el hombre invisible, el viajar en el tiempo, siempre plantea él una consecuencia inesperada, digamos, ¿no? Sí, los resultados de una intervención en algo que se consideraba era nada más que dominio de un ser superior, le hace Dios, o sea, una capacidad de intervención que no le corresponde a la dimensión humana. Y tal vez esas consecuencias siempre tengan la apariencia de algo apocalíptico, de un castigo, porque que yo recuerde ni en el cine ni en los textos hay un resultado beneficioso no solo para el protagonista, sino para todo su entorno. Sí. O sea que más bien es como anunciarle al individuo que si accede al poder de realizar sus deseos arquetípicos, va a tener un precio muy alto. Pero volviendo al cine, mi pregunta era ¿cuánto reflejó el cine y con qué digamos, capacidad de respetar no solo la idea original, sino agregarle cosas desde ángulos que enriquezcan este texto? Bueno, aquí entro en una cierta desventaja porque El hombre invisible no lo leí, no sé exactamente, ¿no? Pero tengo algunas ideas. Por ejemplo, el cine, sobre todo en sus inicios, representaba al hombre invisible con alguien que se vendaba así como tipo momia para poder tener actividad social, si es que la pudiera tener, ¿no? O para pasar medianamente desapercibido o algo así, porque él era invisible todo el tiempo, no era algo que manejara a voluntad, ¿no? Entonces yo estaba pensando, ese planteamiento de cómo él manejaba el ser invisible y para poder tener interacciones sociales, en el libro viene que se hacía esos como especies de vendajes. Pero es un detalle menor en el texto. Realmente no
no es algo que se privilegie en ese texto, es algo lateral. No diría que se muestre el interés de socialización a través de ese detalle. ¿Cuál es el conflicto principal, digamos, en el libro, específicamente del hombre invisible? Que hay una manifiesta perversión en el personaje con respecto a su conducta. No es precisamente un dechado de moralidad su conducta. A diferencia de el protagonista de La máquina del tiempo, que es un científico con una búsqueda de conocimiento retroactivo, en el caso del hombre invisible es claramente una voluntad de beneficio personal que no habla muy bien del personaje realmente. ¿Puedo hacer una intervención? Sí. En algún momento le pregunté a alguno de mis pacientes, si fueras invisible, ¿qué harías? Y todos me dieron la misma respuesta, algún acto de transgresión. Fíjate qué curioso. No me dijeron ir a observar tal cosa, no, era para hacer, o para robar, o para hacer tipo de cosas, pero una transgresión, nunca me dijeron. Sí, sin duda. Yo cuando era adolescente y me hicieron esa misma pregunta, dije poder entrar en el vestuario de las coristas. Creo que ese es un sueño que muchos hemos tenido. Es un sueño compartido. Ya con el correr de los años dejé de manifestar eso. De verbalizarlo. Yo con el correr de los años ya me pude meter. Hay aquí algo muy claro en las películas, en casi todas. Tú ya manejaste la de Chevy Chase, que es una comedia, ¿no? Pero está basada esa película en el personaje, no tanto en la historia de Wells, ¿no? Toma, digamos, nada más el personaje y quizás algunas pocas cuestiones, ¿no? Pero casi todas las películas de El hombre invisible sí viene esa característica del personaje, de cierta perversión, cierto dominio, el aprovecharse de la capacidad de pasar desapercibido, sacarle ventaja y tener motivos muy oscuros siempre dentro de él. Esa como que es una constante en la gran mayoría de las películas que se han hecho del hombre invisible. Entonces, o sea que se ha respetado la idea original de Wells como escritor. En su mayoría yo pienso que sí, así. Porque yo no he visto no he visto todas las del hombre invisible, pero he visto, me imagino que la gran mayoría, y no he visto una en la que el protagonista utilice su característica para hacer el bien, ¿no? Para convertirse en el héroe, ¿no? En redimirse de alguna forma, o planteamientos de ese tipo no los he visto. No, o sea, llegamos a la conclusión de que el cine ha sido fiel al espíritu welliano en su idea original. Pero no cabe duda de que, como manifestábamos antes, el cine ha contribuido a difundir todo aquello que en el siglo XIX era posible acceder solamente a través de la lectura. Sí. Y hoy sigue siendo la imagen cinematográfica o televisiva sigue siendo, teniendo una capacidad de difusión que hay que agradecer, porque acerca a todo el mundo. Incluso podríamos decir que
el cine le permitiría a gente que no sepa leer ni escribir acceder al conocimiento de obras tradicionales y a maravillosas expresiones del arte humano, ya que estamos todos en deuda con el cine. Sí, sí, bueno, no puedo estar más de acuerdo. Hay una, siguiendo hablando del hombre invisible, hay una parte que también me puse a pensar, ¿no? Ya ves que te hice el planteamiento ahorita de que en comparación con Wells, Shakespeare resultó no ser tan cinematográfico, ¿no? Y entonces, tan atractivo, digamos, ¿no? Pero en específico, en el hombre invisible, ¿cómo puede ser o sea, si una parte importantísima del lenguaje cinematográfico es la imagen, ¿cómo puede ser la invisibilidad algo tan atractivo? Sí. O sea, es una incongruencia de alguna manera, ¿no? Claro, pero solo desde el punto de vista literario, porque en la imagen creo que el cine ha sustituido eso por un interés del espectador que es a través de las escenas, es creciente a lo largo de todas las películas, en las distintas versiones. El objeto invisible se lo visibiliza a través de formas laterales, o el desarrollo del abordaje de esa invisibilidad, esa transformación que se va haciendo desde la desaparición de lo exterior hasta las capas más internas. Sí, el cine acudió a diversas técnicas para hacer visual esa invisibilidad, ¿no? Por ejemplo, a veces usaron guantes o simplemente una bufanda o cosas así, o cuando estaba completamente invisible el personaje, movimientos rápidos de cámara, ¿no? Sonidos. La última película que vi de un hombre invisible, pues no pasó mucho, unos 4 o 5 años tal vez. Ahí sí era invisible al 100%, o sea, la capacidad actual del cine nos da para hacer un hombre invisible perfecto, ¿no? Pero la manera de percibirlo era a través del sonido, ¿no? Había, si mal no recuerdo, una música que salía cuando él estaba presente, ¿no? O cuando había la posibilidad de que él estuviera presente, ¿no? La música no era para delatar su presencia, sino era un manejo más así como tipo Hitchcock, para ponernos en tensión de que a lo mejor por aquí está, ¿no? Entonces el cine ha tenido que acudir a muchas estrategias para poder hacer visual esa invisibilidad de alguna forma, ¿no? Que el libro no debe de tenerlo, el libro lo describe, ¿no? No, el libro solo se remite a las posibilidades de la palabra escrita. Indudablemente la tecnología, particularmente de la imagen, ha evolucionado de una manera tal de que las cosas que se pueden sugerir son amplias, variadas, y nos permiten crear en el espectador sensaciones que incluso creo que podría decirse que superan a lo que el lector del siglo XIX podía obtener de los textos. O sea, siempre la literatura ha sido una convocatoria a la imaginación. Pero la tecnología se ha desarrollado de tal manera que
creo que ha superado la capacidad imaginativa, llevando al espectador a niveles de, digamos, de desencuentro con lo que él percibe y razona. O sea, una capacidad superadora que no sé en el futuro a cuánto nos puede llevar, porque tal vez los videojuegos sean un anuncio de esas posibilidades futuras. Sí, claro. O la tecnología del chat PGT, la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial. Sí. También me llama mucho la atención en las películas que también la posibilidad de éxito en una película depende de el actor o actriz, casi siempre ha sido actriz, que tiene las interacciones con el personaje invisible, ¿no? Entonces, de sus reacciones depende mucho el que el espectador sienta la presencia que se visualice mentalmente la presencia del protagonista, ¿sí? Invisible, ¿no? Porque típicamente el hombre invisible hace una como persecución, ¿no? Digamos, si se le puede llamar así, no una persecución así física todo el tiempo, pero está tratando de entrar en la vida, de descubrir, de manipular, pero siempre es sobre una persona en particular. Sí, una especie de acosador. Acosador, sí. Sí. Es muy importante este dato que haces aparecer en este momento, que es la diferencia en las necesidades interpretativas que tienen en una historia y en otra. Porque en La máquina del tiempo todo es explícito. Entonces, yo recuerdo la versión que protagonizó Rod Taylor, que no se caracterizaba precisamente por ser un actor eximio, pero que le pudo dar vida al personaje a través de toda la dinámica que la cinematografía le impuso. Y es cierto, y en El hombre invisible se requiere un nivel de interpretación mayor. Más alto, sí. Pero esto es particularmente una visión desde el cine, bueno, que en definitiva es lo que estamos tratando en este momento. Sí. No, a mí me interesa mucho y quiero que sea un tema recurrente aquí en el programa, porque el cine se ha construido y se ha beneficiado mucho de la literatura, ¿no? Entonces es una relación que a mí me interesa mucho escarbar y conocer más acerca de esta relación tan íntima, ¿no? De lo que es la literatura y el cine. Sí, debemos recordar que no son solo estos dos temas que hemos caracterizado como arquetípicos. Hay algunos otros que pueden verse desde ese ángulo, desde ese punto de vista, como por ejemplo podría tratarse el tema de la inmortalidad, la búsqueda de la inmortalidad en los seres humanos, que también se ha desarrollado en distintas películas, algunas de las cuales se han convertido en sagas, ¿no? Perdón, me había olvidado de bajar el volumen. Sí. Y además debe haber otros temas así considerados, posiblemente de considerarse arquetípicos, que puedan ser característicos del cine. Pues el mismo Wells nos ha traído otros temas, por ejemplo, nombrando algunas otras de sus obras, está la Guerra de los Mundos, que tiene también infinidad de versiones
cinematográficas, La isla del Dr. Moreau, El primer hombre en la luna. Estaba leyendo que se le conoció como el padre de la ciencia ficción. A mí en realidad las etiquetas no me gustan, ¿no? Porque las etiquetas amarran, ¿no? Y limitan, sí, ¿no? Y simplifican demasiado, ¿no? Yo creo que simplificar la trascendencia de este hombre a solamente como padre de la ciencia ficción es limitarlo mucho, ¿no? Porque era un gran escritor, ¿no? Y yo creo que él no escogió estos temas tampoco con esa finalidad, ¿no? Lo que sí es que sus temas, y ya hablando de la relación con el cine, sí determinaron mucho de la trascendencia que él iba a tener en el cine como autor o como creador de historias muy cinematográficas, ¿no? Sí, podríamos pensar que Julio Verne tuvo una trascendencia también muy importante. No es lugar para hacer comparaciones, pero desde el punto de vista literario la diferencia estriba que Wells atisba dentro de cosas que son muy interiores, muy internas del ser humano, relativas a sus deseos más ancestrales y sus posibles miedos. En cambio, en Julio Verne está dirigido a la premonición de los objetos que de la tecnología podrá desarrollar en el futuro y que ya están presentes en la historia actual. Desde ese punto de vista, Julio Verne predijo casi todo, ¿no? Sí. ¿Tuvieras una diferencia, ya que lo trajiste a colación a Julio Verne, que Julio Verne estaba más enfocado en la parte anecdótica y Wells está profundizando un poco más en las características de sus personajes? ¿El personaje trasciende más en Wells que en Verne? Seguramente, yo creo que si nuestra directora nos permite, podríamos decir, de que desde el punto de vista psicológico, Wells se adentra mucho más en la naturaleza humana que Julio Verne. O sea, lo de Julio Verne es el tratamiento del ser humano con respecto a objetos que pueden transformar su vida o la de sus semejantes, pero no son una manifestación cada uno de los caracteres que desarrolla Julio Verne, no tienen la trascendencia que hay en los personajes de Wells. Es cierto. No es para quitar mérito a la pero labor de Julio Verne. Es cierto. No, son distintas concepciones, ¿no? Es como que Julio Verne en realidad tuvo una capacidad precognitiva de cosas que después sucedieron, o sea, que captó la información anteriormente a que todo esto sucediera, como si tuviera, como Nostradamus con sus profecías y sus cosas, ¿no? Yo creo que, sin menospreciar la creatividad de Julio Verne, tuvo en Da Vinci una guía, no solo espiritual, sino técnica, como para abordar eso. Exacto. Porque también el inventó helicóptero, todo, el submarino, todo. Otro privilegiado, sí, con la parabólica enchufada. Claro, no sabemos quién le dictó los datos. No sabemos, pero que lo bajó. Sí. Pues
llegamos más o menos a la mitad del programa. Sí, ahora vienen los estrenos semanales. Bueno, y me voy a enfocar en uno que no es cine, es televisión, pero me parece trascendental, que es la serie en Netflix de 100 años de soledad. Ah, mira. Ajá. Yo personalmente, bueno, vi el trailer, se ve muy bien, se ve una obra con mucho presupuesto, así, tanto presupuesto, fue toda realizada en Colombia, pero no lo hicieron en un pueblo, crearon el pueblo a las especificaciones exactas de cómo vienen en la novela. Entonces la plaza, los edificios y todo eso están creados a la mayor, de la manera más parecida a como García Márquez los describe en la novela. No utilizaron un escenario preexistente. No, lo crearon un pueblo, ¿no? Y fue hecho en Colombia. Yo sinceramente he leído 100 años de soledad un par de veces. Me gusta mucho, pero siempre la consideré poco cinematográfica desde mi muy limitado punto de vista, porque yo soy únicamente alguien a quien le gusta el cine, pero tengo muy poca información o muy poca información al respecto de qué tan viable es una escena de ser filmada. Hay muchas cosas que por mi falta de experiencia no podría yo prever, ¿no? Pero desde mi limitado punto de vista yo veía es la riqueza del lenguaje de García Márquez me parece tan difícil plasmarla en imágenes, ¿no? Porque, y estas son cosas mías, ¿no? Para mí, yo siempre, mi foco de atención es en el personaje, en el ser humano, en quien es el provocador de los conflictos, o el receptor, o la víctima, pero el ser humano o el ser vivo o lo que sea, no tanto la anécdota, no tanto la historia, ¿no? Y en los libros de García Márquez, para mi punto de vista, lo más grande no es ni la anécdota ni los personajes, sino es el lenguaje maravilloso que él utiliza para describir ambas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer eso cinematográfico? Bueno, debe ser realmente todo un logro de traslación. En alguna oportunidad, en algún cenáculo que he participado, discutimos precisamente las cualidades estéticas de la pluma de García Márquez. Y una cosa que pareció quedar claro en el análisis es que él no escribía para cine. En alguna oportunidad se intentó de que él realizara guiones para películas y fue un absoluto fracaso, Sí. porque no tenía esa cualidad de transformar su pensamiento en imágenes que fueran factibles o pasibles de ser filmadas. Voy a interrumpir. Nos está viendo José Vicente Díaz Otero y nos está viendo José Guerrero, que pone un dedito para arriba porque estaba fascinado con el tema. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias. Entonces, tengo muchas ganas de ver esta serie. Porque es todo un desafío para claro. Para quien lo ha filmado. Sí, exactamente, quiero ver cómo solucionan esa parte, ¿no? Sí. En dónde puedo yo percibir la bella forma de describir las cosas de García Márquez en una imagen, porque tengo antecedentes, ¿no? Hay algunas historias de García Márquez que se han filmado, ¿no? De sus historias cortas, de la terrible y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada. Se hizo una película que se llama Heréndira, ¿no? Y que a mí no me gustó.
es un gusto personal, ¿no? Cuenta la historia bien, los actores están bien, los personajes me parece que están bien desarrollados, pero no, no encuentro lo que yo leí en esa película. Y seguramente debe ser uno de los escritores más difíciles de transformar su lenguaje en una lectura cinematográfica. Uh-huh. Y no sé si él realmente en algún momento pudo estar interesado en eso, porque el personaje de Aureliano Buendía tiene muy extensas soliloquios donde llevado al cine tendrían un carácter intrascendente. Y es probablemente uno de los personajes principales sí. de 100 años de soledad. Él y sus pescaditos de oro. Sí, no, y todas esas... Que son el sustituto de sus intentos guerreros. El creador de los pescaditos de oro se distancia del guerrero, del militar y sus eternas derrotas. Pero pues bueno, es un va a haber que darle. Es un enhorabuena y a mí me parece muy interesante y creo que es un libro que siempre va a llamar la atención, ¿no? Lo que se haga alrededor de él va a llamar mucho la atención siempre. Sí, para mal o para bien. Para mal o para bien, sí. Sí. A ver, la voy a ver y a ver qué tal y bueno, invito a todo el mundo para verla y hacerse una idea, pero sí, no esperen encontrar el libro que leyeron en esa serie, es otra cosa, es algo distinto, ¿no? A ver qué resultado tiene, ¿no? Pues bueno, eso es lo que tengo como la parte de estrenos de la semana. Regresando a Wells y ya yéndonos un poquito más para la otra película o libro que queríamos ver, profundizar un poquito más en lo que es La máquina del tiempo. Aquí, como tú lo acabas de mencionar, aquí la cuestión visual es más fácil cinematográficamente en la adaptación para una película, pero aquí también toca algunos temas que fueron recurrentes en él, que es la cuestión tecnológica, ¿no? Porque en la Guerra de los Mundos también la tecnología está presente tanto en el libro como en todas las películas que se han hecho. La parte tecnológica es muy, muy importante, ¿no? Y la solución al conflicto es todo menos tecnológica, ¿no? En específico en la Guerra de los Mundos, ¿no? Es cierto. Ajá, o sea, lo que evita la invasión es una gripa. La peste terrena. Sí. ¿No? Entonces, después de todo el conflicto tan enmarañado y que no había solución, lo que salva la situación es un microbio, ¿no? Pero me parece haber una alusión a la intervención divina, porque al extraer el resultado del ángulo tecnológico lo distancia de la capacidad del ser humano de intervenir en eso, y no es un hecho aleatorio, es algo que ha estado presente a través de toda la historia de la humanidad. Las plagas que siempre se han considerado un castigo divino. uh-huh. En este caso se invierte la cara de la moneda. Exacto. Para mostrar a la misma moneda pero vista desde otro ángulo. Sí, es que es bien inteligente el planteamiento, ¿no? Sobre todo que nos lo esconde muy bien,
¿no? Uno llega a ese momento desvalido como espectador, sin esperanza, y de pronto el as bajo la manga, ¿no? Bienvenido al COVID. Sí. Pero bueno, en cuanto a la máquina del tiempo, ¿no? Tú hablas de la cuestión divina, ¿no? En este caso la máquina es de alguna manera la presencia o la influencia divina dentro de la historia de unos seres humanos, o le da, o es el artículo que le da posibilidades divinas a un ser humano. Creo que se trata de la herramienta que le permite a un ser humano transgredir reglas sobre las cuales y límites sobre los cuales no debería avanzar. Es una especie de excusa para analizar el comportamiento humano, porque si quitáramos la máquina y la elimináramos del guión y la sustituyéramos, por ejemplo, con una capacidad del ser humano de sumergirse en un sueño profundo que le permitiera vislumbrar ese horizonte perdido en el tiempo, también podría ser aceptable desde el punto de vista narrativo. O sea, elige la máquina, me da la impresión de que en ese momento el desarrollo de la industria y la tecnología para la época en que fue escrito estaba tan presente en la historia, en el mundo en que se vivía en ese momento. La humanidad estaba absorta de todas las cosas que iban apareciendo, la luz eléctrica, el motor a vapor, o sea, una cantidad de elementos que hacían posible vislumbrar un mundo absolutamente diferente que tal vez podría independizar al ser humano de su castigo divino de ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y bueno, en las películas es, digamos, esta historia siempre tiene una moraleja, ¿no? De no juegues a ser Dios. Pero ahorita el planteamiento que hacías me puso a pensar, ¿no? Decías de sustituir la máquina por una capacidad, digamos, mágica del ser humano de poder tener el mismo efecto, ¿no? Pero ese planteamiento ya cambiaría mucho las cosas, ¿no? Porque ahí el ser humano no hubiera robado una capacidad divina prohibida para él, ¿no? Sino fue una característica que Dios mismo le dio, ¿no? Es cierto. Muy bien, es cierto. muy bien eso. Muy brillante los dos. Realmente. Touché. O sea, realmente. en ese sentido sí cambiaría mucho la parte moralista que nos pone Wells, ¿no? Por lo menos en las películas, ¿no? Porque en el libro no lo recuerdo tanto si es tan importante ese final, no sé bien cómo llamarle, ¿no? Pero no juegues a ser Dios. ¿Sí está muy presente en el libro? Sí, o sea, incluso habría que pensar que es imposible rematar un libro sin recurrir a digamos, a ese artilugio, ¿no? O sea, recordar el hecho moral al lector. No juegues con aquellas cosas que te superan desde el nacimiento. Pero, bueno,
podría decir que es una forma inevitable de terminar el libro. Y ahora, hablando un poco ya más en general, no solo de estas dos obras de Wells, como escritor y ahorita netamente como escritor, ¿qué hizo a Wells distinto, quitando la influencia que tuvo sobre el cine y toda esa parte, como alguien dedicado a la literatura? ¿Qué tan importante fue como autor en la literatura? No podría pensarse tal vez en Wells como un gigante de la literatura universal, pero sí hay que reconocerle que tuvo una destacada intervención, y lo que demuestra su validez es que al día de hoy todavía sigue siendo posible leerlo con placer, cosa que un poco ha desaparecido en Julio Verne. Hoy es posible todavía leer a Wells porque muchas de las cosas que él narra todavía siguen conmoviendo al ser humano e inquietándolo con respecto al futuro, con respecto al pasado. Y una de las formas de medir a los grandes escritores es ver su trascendencia y su influencia a través del tiempo en las distintas etapas de las generaciones que lo leen. O sea, es posible hoy leer a Julio César las narraciones de sus campañas con el mismo interés con que se leía hace más de 2000 años, o es lo mismo Shakespeare hoy que antaño. Entonces, una forma que habitualmente se tiene para medir la dimensión de un escritor es cuánto de perenne tiene su obra. Y desde ese punto de vista creo que Wells cumple con muchos de las motivaciones y los intereses que se pueden seguir teniendo en su lectura. Pero de ahí a calificarlo como en los niveles máximos, ya eso es para otro nivel de interpretación y de análisis. Oye, y Héctor, ya para cerrar con broche de oro el programa, dejé la pregunta de preguntas para el final, ¿no? Yo sé que tú eres un amante de la literatura, pero sé que también eres un amante del cine. Y sé que viste muchas de las películas de las cuales hablamos y sé que leíste los dos libros. ¿Para dónde te vas? En cuanto a qué, con qué calidad se llevó al cine. No. ¿Qué te gustó con más? algo más personal, con o sea, ¿con no, qué libro? Sí, ¿Qué elegís? ¿Si el cine o el libro? Sí. Con respecto a lo que estamos hablando. Sí, No, no, siempre lo valoro con distintas expresiones que pueden trabajar muy bien juntas. Así que no es cuestión de balancear las unas u otras. Y en cuanto a qué libro me gustó más de uno u otro, yo estaría más cerca de La máquina del tiempo que de El hombre invisible. Pero como dije antes, hay otras cuestiones arquetípicas que también son muy interesantes y que tal vez sí me interesen más que esas dos, como por ejemplo fundamentalmente la de la inmortalidad.
porque hay muy buenas películas al respecto. ¿Te fijas en la habilidad? No, no me dejó acorralarla. No. Héctor, muchas gracias. No, por favor, gracias por la invitación. Disfrutamos mucho siempre tú. Un placer haber podido participar en esto que están. Y antes de terminar, si usted quiere comer una rica pizza argentina con ese toque italiano, tiene que ir a Fugaceta Pizzas y Empanadas, que está en el 6135 West Sahara Avenue, Suite 2, Las Vegas, Nevada, 89146. Esto es Sahara Jones, atendido por su dueño, Fernando Esposato. Y así nos despedimos hasta el próximo lunes a las 6 de la tarde en este su programa que se llama Septenarte. Idea y conducción, Gerardo Cruz Lara, por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.